Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy vamos a hablar el crimen hacia Matthew Shepard, que sucedió en octubre de 1998 y se convirtió en un evento significativo en la historia de los derechos LGBTQ en Estados Unidos. Ocurrió en Laramie, Wyoming, una pequeña ciudad universitaria con un fuerte carácter rural y conservador. Laramie, conocida por su aparente tranquilidad, se vio sacudida por el ataque a Shepard, un estudiante abiertamente gay que trajo a la luz profundas tensiones sociales relacionadas con la homofobia y la intolerancia en la comunidad. En el contexto social de la época, Estados Unidos estaba experimentando un creciente reconocimiento y activismo por los derechos LGBTQ. Sin embargo, también persistía una notable resistencia en muchos sectores de la sociedad, especialmente en regiones más conservadoras como Wyoming. La noticia del ataque de Shepard rápidamente trascendió las fronteras de Laramie, generando una ola de indignación y solidaridad en todo el país y más allá. El caso cobró relevancia nacional gracias a la cobertura mediática, que no solo informó sobre el crimen, sino que también lo contextualizó dentro de la lucha más amplia por la igualdad de derechos. Los medios desempeñaron un papel crucial en sensibilizar al público sobre los peligros de la homofobia y la necesidad urgente de una legislación que protegiera a las minorías. La atención mediática ayudó a transformar el caso de Matthew Shepard en un símbolo de la lucha contra los crímenes de odio, resaltando la urgencia de enfrentar la intolerancia en todas sus formas. La reacción social fue inmediata y contundente, con vigilias y manifestaciones organizadas en todo el país, en memoria de Shepard. Estas demostraciones públicas de apoyo subrayaron el impacto del caso y reflejaron una nación profundamente conmovida por la brutalidad del crimen, al tiempo que llamaban a un cambio cultural y legal en protección de los derechos humanos. Luego de esta pequeña introducción de lo sucedido, comencemos con el crimen. Matthew Wayne Shepard nació el 1 de diciembre de 1976 en Casper, Wyoming, en el seno de una familia trabajadora compuesta por sus padres Dennis y Judy Shepard y su hermano menor Logan. Desde una edad temprana, Matthew demostró ser un niño amable y sensible, con un interés especial en el arte y la política. La familia de Shepard se mudó a Arabia Saudita cuando Matthew era adolescente debido al trabajo de su padre, lo que le permitió asistir a la American School en Suiza, donde se graduó en 1995. Esta experiencia internacional expuso a Matthew a diferentes culturas y perspectivas, lo que amplió su visión del mundo. Sin embargo, también fue durante este tiempo que comenzó a luchar con su identidad como una persona gay, aunque enfrentó desafíos relacionados con su orientación sexual, especialmente en un entorno global y en una sociedad que a menudo se mostraba intolerante. Matthew decidió aceptar su identidad y vivir abiertamente como miembro de la comunidad LGBTQ. Después de su graduación, Matthew regresó a los Estados Unidos para continuar sus estudios. Se inscribió en el Catawba College en Carolina del Norte, antes de ser transferido a la Universidad de Wyoming en Laramie, donde se especializó en ciencias políticas. En la universidad, Matthew se involucró abiertamente en causas relacionadas con los derechos humanos y la igualdad, y se unió a varios grupos de apoyo LGBTQ. A pesar de los desafíos personales, incluyendo episodios de depresión y ansiedad, Matthew fue conocido por su capacidad para conectarse con las personas a un nivel íntimo. Su pequeña estatura, con solo 1,57 m de altura, no disminuía su presencia y era conocido por su cálida sonrisa y disposición para poder ayudar a los demás. El apoyo de su familia fue fundamental para Matthew a lo largo de su vida, especialmente en su proceso de autodescubrimiento y aceptación. Sus padres, aunque inicialmente preocupados por los riesgos que enfrentaba como una persona abiertamente gay, en una sociedad que aún luchaba con la aceptación de la diversidad sexual, lo apoyaron incondicionalmente en su camino. Esta relación cercana con su familia y su determinación de vivir su verdad fueron aspectos centrales en la vida de Matthew hasta el final. La vida de Matthew Shepard, con sus desafíos y logros, reflejaba tanto la esperanza como las dificultades que enfrentaba muchas de las personas de la comunidad en la década de 1990.
La noche de octubre de 1998 comenzó como una noche común para Matthew Shepard, un joven estudiante de la Universidad de Wyoming que decidió salir a relajarse después de un día de clases. Matthew llegó al Fahrenheit Lounge, un bar de Laramie frecuentado tanto por estudiantes como por residentes locales, alrededor de las 10:30 de la noche. Matthew conoció a Aaron McKinney y a Russell Henderson, dos jóvenes de la misma ciudad. Aunque no se conocían previamente, Matthew, de manera amistosa y confiada, comenzó a conversar con ellos. McKinney y Henderson, sin embargo, tenían otras intenciones. Alrededor de las 11:45 de la noche, McKinney y Henderson ofrecieron a Matthew llevarlo a casa en su camioneta. Matthew, confiando en la aparente amabilidad de los dos jóvenes, aceptó la oferta. Sin embargo, en lugar de dirigirse a su destino, los dos hombres condujeron hacia las afueras de la ciudad, alejándose de las luces y el bullicio de Laramie. En un área remota, en un punto desolado, oscuro, se detuvieron en una cerca de madera que delimitaba un campo vacío. Fue en este lugar donde la situación tomó un giro oscuro y trágico. McKinney, que iba armado con una pistola, comenzó a golpear a Matthew en la cabeza con el cañón del arma, mientras Henderson lo ayudaba sujetándolo. A lo largo de las siguientes 18 horas, Matthew fue brutalmente atacado, golpeado y torturado, en lo que se convertiría en un acto de violencia que sacudiría al país. Según los reportes, McKinney y Henderson despojaron a Matthew de su billetera y zapatos, dejándolo atado a la cerca, inconsciente y gravemente herido. La noche fría y el viento helado de Wyoming empeoraron la situación, mientras que Matthew permanecía atado y solo en ese lugar inhóspito. Durante casi 18 horas, nadie pasó por esa zona remota, dejando a Matthew sin ayuda y expuesto al clima. Fue finalmente al día siguiente, el 7 de octubre de 1998, alrededor de las 6 de la tarde, cuando Matthew fue descubierto por Aaron Clayfers, un ciclista que pasaba por el área en un camino de tierra cercano. Clayfers inicialmente pensó que lo que veía era un espantapájaros debido a la forma en que el cuerpo de Matthew estaba atado a la cerca. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de la gravedad de la situación y corrió en busca de ayuda. Aaron llegó a una casa cercana, donde pidió a los residentes que llamaran a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Matthew en un estado crítico. Estaba cubierto de sangre y apenas consciente, con marcas claras de la violencia que había sufrido. La temperatura había caído drásticamente durante la noche y Matthew mostraba signos de hipotermia. Fue trasladado de inmediato al hospital de Evanston Memorial en Laramie, donde los médicos lucharían por salvar su vida. La investigación sobre el ataque a Matthew Shepard se inició inmediatamente después de su descubrimiento el 7 de octubre de 1998. La gravedad del caso, junto con la condición crítica de Matthew, motivó a las autoridades locales a movilizarse rápidamente con todos los recursos disponibles. La primera prioridad de la policía fue identificar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para llevarlos ante la justicia. El Departamento de Policía de Laramie, liderado por el jefe de policía Dave O'Malley, tomó el control de la investigación. Los detectives comenzaron investigando a testigos y personas que habían visto a Matthew la noche del ataque. La investigación inicial reveló que había sido visto por última vez en el bar Fahrenheit Lounge, donde se había encontrado con dos hombres no identificados. Con esta información, los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología de los eventos de esa noche, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a los sospechosos. El primer gran avance en la investigación ocurrió cuando Kristen Price, la novia de Aaron McKinney. Según su testimonio, McKinney había regresado a casa tarde la noche del 6 de octubre, cubierto de sangre y visiblemente alterado. Price informó que McKinney le confesó que había atacado a un hombre gay, robado su billetera y dejado a la víctima atada en una cerca a las afueras de la ciudad. Este testimonio fue crucial, ya que proporcionó a la policía los nombres de los sospechosos y permitió que se emitieran órdenes de arresto contra McKinney y su amigo Russell Henderson. Además del testimonio de Price, la policía también encontró pruebas físicas que vinculaban a McKinney y Henderson con el crimen.
La camioneta que los dos hombres habían utilizado esa noche fue localizada y registrada. En su interior, los investigadores encontraron el arma utilizada en el ataque, una pistola y la billetera de Matthew Shepard, lo que confirmaba el relato de los hechos proporcionados por Price. La recolección de estas pruebas permitió a los detectives formar una narrativa coherente de lo sucedido. Otro testimonio clave vino de Chastity Peaslee, la novia de Henderson, quien corroboró la historia de Price y añadió detalles sobre la participación de Henderson en el ataque. Peaslee confesó que Henderson le había contado que él y McKinney habían atacado a Matthew porque pensaron que era un blanco fácil para robarle. Su testimonio ayudó a los investigadores a entender la dinámica entre los dos atacantes y la premeditación detrás del crimen. Con los testimonios y las pruebas físicas en su poder, la policía llevó a cabo un arresto rápido de McKinney y Henderson el 8 de octubre de 1998, solo un día después del descubrimiento de Matthew. Ambos fueron detenidos sin incidentes y trasladados a la comisaría de Laramie para ser interrogados. Durante los interrogatorios, ni McKinney ni Henderson mostraron arrepentimiento y sus declaraciones fueron inconsistentes, lo que llevó a la policía a concluir que intentaban minimizar su participación en el crimen. La autopsia de Matthew Shepard, realizada después de su muerte el 12 de octubre de 1998, proporcionó más pruebas incriminatorias. Los médicos forenses confirmaron que Matthew había sufrido múltiples fracturas en el cráneo y lesiones cerebrales graves, compatibles con los golpes descritos en los testimonios. Además, se recogieron muestras de ADN en la escena del crimen que coincidían con los perfiles de McKinney y Henderson, reforzando aún más el caso contra ellos. La investigación también reveló que McKinney y Henderson habían tratado de encubrir el crimen. Se descubrió que, después de dejar a Matthew, habían intentado limpiar la camioneta y deshacerse de la ropa ensangrentada. Sin embargo, la policía logró recuperar estas prendas y mediante análisis forenses identificó manchas de sangre que coincidían con el tipo sanguíneo de Matthew. Este hallazgo fue otro golpe decisivo contra la defensa de los sospechosos. Con todas estas pruebas acumuladas, el caso contra McKinney y Henderson estaba sólidamente establecido. La policía había logrado reunir un conjunto de evidencias tanto físicas como testimoniales que solo identificaban a los sospechosos, sino que también detallaban su participación activa en el crimen. La siguiente etapa sería llevar este caso a los tribunales, donde se enfrentarían a cargos de homicidio, secuestro y robo, en un juicio que captaría la atención de todo el país. La secuencia de eventos detallada por los investigadores pintaba un cuadro claro y devastador de lo que Matthew Shepard había soportado esa noche fatídica. Con los sospechosos bajo custodia y un caso sólido armado, la atención de la nación se centró en Laramie mientras esperaba el inicio de los juicios, donde se buscaría justicia para Matthew y se abordarían las motivaciones detrás de este terrible crimen. Aaron McKinney y Russell Henderson, los dos principales sospechosos en el caso del crimen contra Matthew Shepard, provenían de entornos socioeconómicos modestos y compartían un historial de inestabilidad y problemas personales. Aaron McKinney, nacido el 12 de agosto de 1978, creció en un hogar marcado por la inestabilidad emocional y la violencia. Desde joven, McKinney mostró comportamientos agresivos y tuvo problemas con la ley, enfrentando múltiples arrestos por delitos menores, incluyendo robos y consumo de estupefacientes. Se describía a sí mismo como una persona impulsiva, y su círculo social estaba compuesto por individuos involucrados en actividades delictivas. McKinney mostraba una relación problemática con su novia, Kristen Price, y tenía un hijo pequeño, pero su vida familiar se veía afectada por sus constantes problemas legales y su incapacidad para mantener un empleo estable. Por otro lado, Russell Henderson, nacido el 9 de marzo de 1977, tuvo una infancia marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Criado por su abuela, Henderson no logró establecer una relación sólida con su madre, quien también enfrentaba dificultades personales. A pesar de ser más reservado que McKinney, Henderson había sido arrestado en varias ocasiones por delitos menores, como el consumo de alcohol, siendo
menor de edad. Su relación con Chastity Pasley, su novia, era uno de los pocos aspectos estables en su vida, aunque también estaba plagada de tensiones debido a sus problemas financieros y a la influencia negativa de McKinney. Henderson era conocido por su disposición a seguir las órdenes de otros, lo que lo hacía susceptible a la manipulación. Psicológicamente, tanto McKinney como Henderson presentaban rasgos de personalidad que los hacían proclives a la violencia. McKinney tenía un temperamento volátil y una actitud desafiante hacia la autoridad, combinada con un desprecio por las consecuencias de sus acciones. Su historial de abuso de estupefacientes y alcohol exacerbaba estos comportamientos, llevándolo a actuar de manera imprudente y agresiva. Henderson, aunque menos agresivo por naturaleza, tenía una autoestima baja y una necesidad de aceptación que lo hacía seguir a McKinney en sus actividades delictivas. Su incapacidad para resistirse a la influencia de McKinney fue un factor clave en su participación en el ataque a Matthew Shepard. Ambos hombres compartían una visión distorsionada de la masculinidad influenciada por las normas culturales de su entorno, donde la homofobia y la violencia eran comúnmente aceptadas. Esta mentalidad, combinada con sus antecedentes problemáticos y la falta de un apoyo familiar sólido, contribuyó a su disposición a cometer actos de violencia extrema, como el ataque a Matthew Shepard. Mientras McKinney asumía un papel dominante en el crimen, Henderson actuó como un cómplice pasivo, incapaz de detener la tragedia que se desarrollaba ante él. Esta combinación de factores personales y psicológicos fue fundamental para entender cómo ambos jóvenes llegaron a involucrarse en un crimen que impactaría a la nación y cambiaría para siempre la percepción de los crímenes de odio en Estados Unidos. Como mencioné anteriormente, ambos fueron arrestados el 8 de octubre y en ese momento enfrentaban cargos de intento de homicidio, secuestro y robo agravado. Sin embargo, tras la muerte de Matthew Shepard el 12 de octubre, los cargos fueron elevados a homicidio en primer grado, lo que significaba que los dos hombres enfrentaban la posibilidad de la pena de muerte bajo la ley estatal. El juicio de Russell Henderson se celebró primero en abril de 1999. Henderson optó por un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena capital. Se declaró culpable de secuestro y el homicidio en primer grado, lo que le valió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante su testimonio, Henderson admitió su participación en el crimen, afirmando que había actuado bajo la influencia de McKinney y expresó su arrepentimiento por lo sucedido. Por su parte, Aaron McKinney, que decidió enfrentarse a un juicio en lugar de aceptar su acuerdo, fue juzgado en octubre de 1999. La defensa de McKinney intentó argumentar que su cliente actuó en un estado de pánico homosexual, un intento de justificar el ataque como una reacción a un supuesto avance o ataque sexual por parte de Shepard. Sin embargo, esta defensa fue ampliamente rechazada por el jurado y provocó un rechazo generalizado de la opinión pública. Durante el juicio, McKinney mostró poco arrepentimiento y varios testimonios clave destacaron su brutalidad. Kristen Priest, su novia, testificó que McKinney se había jactado del ataque al regresar a casa esa noche, describiendo con frialdad cómo había golpeado a Shepard con la culata de su pistola. Una de las revelaciones más impactantes durante el juicio fue la confesión de McKinney a un oficial de policía tras su arresto. McKinney admitió que el motivo inicial del ataque era robarle a Shepard, pero la situación se salió de control cuando se dio cuenta de que Shepard era homosexual. Lo hice porque era un visto, declaró McKinney, lo que subrayó el componente de odio en el crimen y eliminó cualquier duda sobre la naturaleza premeditada del crimen. El juicio de McKinney también incluyó el testimonio de un amigo cercano de ambos acusados, quien reveló que McKinney y Henderson habían planeado el ataque y el robo antes de encontrarse con Shepard. Este testimonio, junto con las pruebas físicas presentadas, convenció al jurado de la culpabilidad de McKinney. El 5 de noviembre de 1999, Aaron McKinney fue declarado culpable del homicidio en primer grado, pero antes de que el jurado pudiera decidir sobre la pena de muerte,
Los padres de Matthew Shepard intervinieron. Judy y Dennis Shepard solicitaron al tribunal que no se impusiera la pena capital, argumentando que querían evitar que otra familia sufriera una pérdida similar. Como resultado, McKinney fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, igual que Henderson. La condena de ambos hombres fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por parte de la comunidad, marcando el final de un proceso judicial que había capturado la atención del país. Aunque el juicio había concluido, el impacto de este caso apenas comenzaba a sentirse tanto en la legislación como en la sociedad estadounidense. El caso de Matthew Shepard tuvo un impacto mediático significativo, que resonó tanto a nivel nacional como internacional. Desde el momento en que la noticia del brutal ataque salió a la luz, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con gran intensidad. El crimen se convirtió en un símbolo de odio hacia la comunidad y los reportajes se centraron no solo en los detalles del crimen, sino también en el ambiente social de la época, marcado por la intolerancia y la discriminación. El caso fue rápidamente adoptado por periodistas y medios como un ejemplo claro de odio. Periódicos como The New York Times y el Washington Post publicaron extensos artículos que describían el ataque y sus implicaciones sociales. Programas de televisión y documentales también exploraron el caso en profundidad, contribuyendo a una discusión nacional sobre la violencia homofóbica. El nombre de Matthew Shepard se convirtió en sinónimo de la lucha contra el odio y la intolerancia. La cobertura mediática no solo fue exhaustiva, sino que también generó un debate público sobre los derechos de la comunidad y la necesidad de una legislación más fuerte contra los crímenes de odio. La noticia de Matthew Shepard fue contada en todo tipo de plataformas, desde noticias de última hora hasta informes de largo formato, logrando captar la atención de una audiencia masiva y diversa. El caso también inspiró a artistas y activistas. Se realizaron múltiples obras de teatro, canciones y películas que abordaron el tema de la homofobia y los crímenes de odio, utilizando la historia de Shepard como un emblema en la lucha por los derechos civiles. Por ejemplo, The Laramie Project, una obra de teatro basada en el caso, se convirtió en una de las producciones más influyentes, llevando la historia a una audiencia casi mayor y sensibilizando al público sobre las consecuencias del odio. Además, la respuesta de las figuras políticas y públicas fue amplia y diversa. Algunos aprovecharon la oportunidad para condenar el odio y abogar por cambios legislativos, mientras que otros fueron criticados por su falta de acción. La influencia mediática del caso fue tan fuerte que contribuyó directamente a la eventual creación de una nueva ley. El caso de Matthew Shepard se mantuvo en los titulares durante mucho tiempo, y su impacto en los medios ayudó a cambiar la percepción pública sobre la violencia contra la comunidad. El asesinato de Shepard se convirtió en un punto de inflexión, no solo en el periodismo, sino también en la conciencia social, marcando el inicio de una nueva era en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. El crimen hacia Matthew Shepard tuvo un profundo impacto en la legislación estadounidense, como había mencionado anteriormente, especialmente en lo que respecta a los crímenes de odio. Su caso fue un catalizador crucial para la promulgación de la ley Matthew Shepard y James Byrd Jr. de prevención de crímenes de odio, firmada por el presidente Barack Obama el 28 de octubre de 2009. Esta ley amplió el alcance de las leyes federales contra crímenes de odio para incluir aquellos motivados por la orientación sexual y la identidad de género, además de las características previamente protegidas como raza, color, religión y origen nacional. La ley no solo amplió la definición de los crímenes de odio, sino que también proporcionó fondos adicionales para la capacitación de las fuerzas del orden y el apoyo de las víctimas. Este cambio legislativo fue impulsado en gran parte por la creciente conciencia y el activismo que surgieron en respuesta al caso de Shepard. Las campañas de sensibilización y la presión pública fueron fundamentales para que los legisladores actuaran, demostrando el impacto duradero del caso en la formulación de políticas. El legado de Matthew Shepard va más allá de la legislación. Su historia ha sido un potente recordatorio de la necesidad de empatía y respeto hacia otras personas. Independientemente de su orientación sexual o identidad de género, el caso contribuyó a una mayor visualización y aceptación de la comunidad y a un movimiento más amplio para combatir
la violencia y la discriminación. Matthew Shepard se convirtió en un símbolo de lucha contra la intolerancia y su nombre es recordado a través de vigas y monumentos que conmemoraron su vida y su sufrimiento. La ley Matthew Shepard no solo es un testimonio del cambio que puede surgir del dolor y la injusticia, sino también una herramienta crucial para poder prevenir futuros crímenes de odio y asegurar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. El impacto de su caso sigue inspirando esfuerzos para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, honrando así su memoria y promoviendo la justicia para todos. Esto sería todo por el video del día de hoy. Este es uno de los tipos de video que estaré también realizando en el canal de YouTube. Si te ha gustado este video, por favor apóyalo dándole pulgar arriba. Por lo menos este video quisiera que tuviese un mínimo de 500 likes, ya que somos una comunidad de más de 1000 suscriptores. Igualmente, si en caso no te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, que tal vez a ellos sí les guste el video. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita, porque en los próximos días estaré subiendo un nuevo video. Y como siempre les digo, es un hasta luego y sin más preámbulos, cuídense mucho.